Buenas noches, ¿cómo estamos? Vamos a acercarnos acá. ¿Está bien así? Está bien así, pero los que están más alejados, por favor, se pueden acercar acá, no se hagan tan lejos. Pasemos más para este lado. Y bueno, esta es nuestra primera reunión de hombres este año. La verdad, hemos estado orando por esta reunión, expectantes. Yo sé que el Señor quiere hacer grandes cosas y Él en su corazón y la manera como nos ve es impactando a Yopal, impactando a esta generación. Amén. Nosotros lo debemos también ver de la manera como Él lo está viendo y Él sabe lo que ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe la habilidad, la capacidad, pero también nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con Él, sí, y entender que Él tiene un llamado y un plan para nuestras vidas. Pero eso lo logramos pasando tiempo en su presencia. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar primeramente. Y vamos a decir, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, gracias por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, reconocemos tu presencia en este lugar, reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Padre. Oramos, Señor, para que esta noche sea una noche, siga siendo una noche de transformación, de revelación, Padre, de conocimiento y entendimiento en tu palabra, Papi. Tú tienes, Señor, un plan y un propósito con esta reunión, Papi, y queremos fluir con lo que el Espíritu Santo quiere hacer esta noche en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes un llamado para sus vidas, Papi, y tú eres un Dios personal que se quiere revelar a nuestros corazones y a nuestras vidas, Padre. Tú no estás lejos de nuestras circunstancias, tú no estás lejos de nuestra situación, Padre. Tú sabes bien cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, Padre, y tú nos estás llamando hoy, Papi, a estar en comunión contigo, Padre, pero también al conocerte, Papi, cumplir ese llamado y ese propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por el poder de Dios en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Diga amén, por favor. Muy bien. Entonces, esta noche tenemos algo que se llama, ¿cómo se llama? Sacando la casta. Y antes de entrar a la prédica, quiero contarles, como dijo el cuentahuesos, unos chistecitos. Entonces, aprovechar que no están las mujeres, ¿sí? Entonces, les voy a contar unas diferencias del hombre y la mujer. No hay ninguna. Uy, se me escapó aquí una mujer. Bueno, ahí le toca que se aguante. Aquí hay. Uy, otra. No le van a contar a mi esposa. Diferencia del hombre y la mujer. Una mujer se preocupa por el futuro hasta que encuentra un marido. Un hombre nunca se preocupa por el futuro hasta que encuentra una mujer. ¿Sí o no? A los esposos al menos se ríen, ¿no? Bueno, un triunfador es un hombre que gana más dinero de lo que puede gastar su mujer. Amén, maridos. Un triunfador es un hombre que gana más dinero de lo que puede gastar su mujer. Una triunfadora es la mujer que encuentra a ese hombre. Una mujer se casa con un hombre esperando que cambie, pero nunca lo hace. Un hombre se casa con una mujer esperando que no cambie, pero sí que lo hace. Ventajas de ser hombre. Bueno, les voy a contar unas ventajas que tenemos nosotros como hombres. Las conversaciones por celular con los amigos solo duran 30 segundos. ¿Sí? Vamos al grano, ¿no? Sin tanta cosa, de una. Las colas o las filas al baño son un 80% menor que el de ellas. Generalmente ellas cuando van se llevan a todas las amigas, ¿no? A los amigos no les importa si subiste o bajaste de peso. ¿Estamos de acuerdo? No nos estamos preguntando, bueno, ¿cuánto está? Uy, está como gordito o flaquito, no. Puedes visitar tus amigos sin tener que llevarles un regalo. Chévere, ¿no? Ninguno de tus amigos de trabajo te hace llorar con sus historias. ¿O sí o no? Los mecánicos no te engañan cuando te arreglan el auto. Al menos no la creemos, ¿no? Puedes ver una película con un amigo en total silencio, toda la película, sin pensar, debe estar enojado conmigo. No, nosotros estamos concentrados en lo que estamos, ¿no? Ellas, pero no me está hablando, ¿será que está brava? Las canas nos pueden hacer más interesantes. ¿Cuántos creen? Bueno, muy bien. Vamos a entrar en la palabra. Entonces, yo quiero hablar acerca de que hay unas leyes y unos principios
espirituales, unas leyes y unos principios espirituales. Y así como en la parte natural hay unas leyes físicas, ¿cierto? Como la ley de la gravedad. Y por más que usted ignore o usted no conozca la ley de la gravedad funciona y está ahí, ¿cierto? Espiritualmente también hay unos principios y unas leyes, ¿sí? Y esos principios y esas leyes funcionan. O sea que nosotros necesitamos conocerlas para sacar provecho. Ahora, si usted se da cuenta, por ejemplo, un auto de Fórmula 1, ¿por qué cumple cierto diseño? ¿Por qué cumple ciertos requerimientos? Porque se ve más bonito así, bajito y con esos arelones. ¿Cómo se llama? ¿Arelones? No. Alerones. ¿Con esos alerones? ¿Sí? No, ¿por qué? Cumple unas leyes, ¿cierto? Aerodinámica, no sé si es la ley aerodinámica, que le ayuda a ¿qué? A avanzar más rápido, ¿cierto? O sea, no es porque quieran hacerlo así, sino porque quiere que el auto avance más rápido. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay unos principios espirituales, los comprendemos y andamos de acuerdo a esos principios espirituales, vamos a poder sacar provecho de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, es importante aprenderlos. En la física es importante para aprender esos principios. Usted los puede ignorar, pero no le va a sacar provecho. Igualmente, espiritualmente hay unos principios que necesitamos aprovechar. ¿Para qué? Para sacar provecho. Y yo quiero hablarles acerca de estas leyes, acerca de estos principios que son importantes en nuestra vida. Principios espirituales que necesitamos tener en cuenta si queremos que cosas funcionen a nuestro favor. El primero es la ley del amor. Ustedes conocen este principio, esta ley. En Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa ley se cumple, la ley del amor. Es un lenguaje que todo el mundo conoce. Tal vez usted no hable inglés o español, pero si usted anda en amor con un gringo, lo va a notar y lo va a entender, ¿cierto? Si usted es amable, da una sonrisa, ¿qué pasa? En cualquier lugar que usted esté en el mundo, la gente va a comprender, ¿sí o no? Y es una ley que funciona. ¿Cuál? La ley del amor. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta, o sea, la suave, la respuesta amable, apacible, quita la ira. ¿Qué es? El furor, el calma los ánimos, aplaca la ira. Pero dice, mas la palabra áspera hace subir el furor, o sea, echa leña al fuego. A ver, usted no necesita saber este versículo para saber que si usted responde de una manera áspera, ¿qué va a pasar con la otra persona? Pues también se le calienta, ¿cierto? Pero si usted responde de una manera amable, ¿qué va a pasar? Bueno, dice la palabra, va a apaciguar, ¿qué? Va a apaciguar la ira. Otra cosa, Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. Entonces, la Biblia me está diciendo aquí que el amor cubre multitud de fallas, el amor cubre multitud de errores. ¿Cuántos nos hemos equivocado acá? Todos nos hemos equivocado. ¿Y a cuántos cuando se equivocan les gusta que la metida de pata se la publiquen por Facebook, por Instagram, por WhatsApp? ¿A cuántos? A ninguno, ¿cierto? Entonces, cuando vemos este versículo y dice, el amor cubre multitud de faltas, entendemos que esa ley del amor funciona. Aunque usted de pronto no se sepa el versículo, usted entiende que esa ley de amor funciona. Entonces, cuando comprendemos esa ley de amor, ¿qué va a suceder en nuestras vidas? Las cosas van a funcionar mejor. Y usted necesita sacar provecho a esa ley, porque esa ley, al final y al cabo, ¿a quién le beneficia? Dígame. ¿O andar amargado será que nos beneficia a nosotros? No nos beneficia, a nosotros nos hacemos daño. Entonces, cuando tenemos en cuenta, estas cosas van a ser de bendición para nosotros. Esta es una ley que usted y yo debemos poner en acción en nuestra familia. Entonces, estábamos hablando, creo que era el grupo 4, problemas familiares, o el 3, problemas familiares. Y cuando hay problemas familiares, ¿cuál ley nos funciona? La ley del amor, ¿cierto? La ley del amor. Andar en esa ley del amor, vamos a sacar provecho y vamos a andar bien afiladitos para poder salir en victoria en cualquier situación y circunstancia. Entonces, estas leyes funcionan, esas leyes espirituales funcionan. Aún si hay una persona que no cree en Dios, ¿sí? Si llega ahí por ejemplo, servicio al cliente. Usted sabe que una de las políticas de alguien que trabaja con personas es que contestar amablemente. Y si contesta amablemente, ¿funciona la cosa o no funciona? O porque esa persona diga, no, yo no creo en Dios, no le funciona. ¿Qué dicen ustedes? Funciona porque es una ley espiritual, funciona. ¿Pero quién las creó?
El Señor, Dios la creó. Él creyó, Él hizo esta ley del amor. Hay otra ley que se llama la ley de siembra y cosecha. Esta ley es igual. Usted puede decir, yo no creo en Dios, pero igual esta ley funciona. Si usted siembra mangos, semillas de mango, y porque diga que no cree en Dios, ¿no va a funcionar? Funciona, ¿cierto? ¿Qué va a cosechar? Mangos, ¿sí o no? Hay una ley de ¿qué? Siembra y cosecha. Lo que usted siembre, usted va a cosechar. Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Segará. Entonces Dios no va a ser burlado, porque lo que usted esté cosechando en este tiempo es porque usted primero ¿qué? Lo ha sembrado. Y ojo, no estoy hablando de agricultura, estoy hablando de cosas que también podemos sembrar. Usted siembra, por ejemplo, en su familia, puede sembrar palabras, puede sembrar acciones, puede sembrar actitudes. Y esas cosas, al final y al cabo, ¿qué? Se cosechan. ¿Sí? Por ejemplo, con las esposas. Las esposas tienen la capacidad de transformar una semilla en algo mucho mayor. Entonces, una semilla, un espermatozoide, la transforman ¿en qué? En un bebé, ¿cierto? Entonces usted a veces dice palabras incorrectas a su esposa y al final ¿qué? Dice, pero esta señora ¿qué le pasa? ¿Por qué ahora está como un ogro? Ah, bueno, ¿qué sembraste? ¿Qué actitud tuviste? ¿Qué acciones hiciste? Porque lo que nosotros estemos cosechando es porque lo hemos ¿qué? Sembrado. Y sembramos palabras, acciones y ¿qué? Y actitudes. Ahora, 2 Corintios 9:6 me dice, si yo quiero tener una cosecha, pero no solamente una cosecha, sino una cosecha abundante, me dice 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también ¿qué? Cosechará, segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, si entendemos esta ley, el siguiente grupo era problemas ¿qué? Financieros, creo que era el tercero, el de ustedes, problemas financieros. Entonces, si usted entiende esta ley, entiende que incluso en tiempos de liquidez, ¿usted qué debe hacer? Sembrar. Es un grave error y un grave problema que usted no siembre. Porque si usted entiende esta ley, oiga, yo siembro y yo tengo una expectativa de una cosecha. El problema es que cuando estamos ilíquidos y no damos, usted no puede tener una expectativa ¿de qué? De cosecha. ¿Cómo va a salir de su situación? Usted tiene que sembrar. Pero no tengo. ¿Se acuerda la mujer esta viuda? Que ella con 2 monedas, y era lo único que tenía, ella lo sembró. Ella tenía claro ese principio. Y a veces, ¿qué hacemos cuando no tenemos nada, cuando estamos corticos? No damos. Y el problema de no dar es que usted no puede tener una expectativa de una cosecha más adelante. ¿Por qué? Porque no hemos sembrado. ¿Qué va a cosechar si no ha sembrado? No va a cosechar nada. Entonces, esta ley funciona si usted diga, yo no lo creo, no me parece, eso en la iglesia, eso está trucho, eso está mal. Bueno, usted puede decir eso, pero esa ley funciona. Es una ley de siembra y cosecha. Sembramos y vamos a cosechar. Palabras, actitudes ¿o qué? Acciones. Palabras, actitudes y acciones. Entonces necesitamos ¿qué? Sembrar, practicar la generosidad, aún en tiempos de escasez. Confiemos en que al sembrar vamos a cosechar. Sembrar es tener una visión que va más allá del día a día. Sembrar es tener una visión. Si yo no siembro y me agarro para mí, estoy pensando solamente en ¿qué? En el presente. Pero cuando yo estoy sembrando, estoy pensando ¿qué? Hacia adelante. Entonces, también sembrar es tener un pensamiento o tener una perspectiva de visión. A veces no estamos sembrando porque no tenemos una perspectiva correcta, tenemos la perspectiva muy corta. Entonces solamente estamos pensando en ¿qué? En el día, en el ahora, lo que necesito en este momento. ¿Sí? Entonces, una persona que no siembra es una persona que no tiene una visión, una perspectiva hacia adelante, porque no está esperando ¿qué? Una cosecha. Y nosotros como hombres, Dios nos está llamando a ser personas de visión, que vemos más allá, que sembramos porque tenemos ¿qué? Una expectativa de cosecha. Dígale al lado, sembramos porque tenemos una expectativa de cosecha. Muy bien, vamos con la siguiente. Entonces vamos, la primera, ¿cuál fue, Andrés? ¿Cuál fue la primera? ¿La primera ley? No, la primera ley. La primera ley del amor. ¿Y Alfredo? La segunda. Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Muy bien. La tercera ley, ¿ya se las dije? La ley de la fe. La ley de la fe. Muy bien. A mí me gusta hacerles preguntas. ¿Listo?
Y esa está en Romanos 3:27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Está excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. Entonces, ¿la fe también es una qué? Es una ley, una ley. La fe también es una ley. Así que es una ley espiritual. ¿Y sabe qué? Esa ley de la fe nos sirve en nuestras vidas ante cualquier circunstancia. Vimos 3 casos específicos donde estaban mal. En las 3 nos sirve. 1 Corintios 10:13 dice la palabra que Él ante cada situación y cada circunstancia ha prometido darnos la salida. O sea que si su circunstancia pareciera lo más difícil, lo más imposible, Dios ha prometido siempre darle ¿qué? La salida. Dice, juntamente con la tentación, la salida, para que podamos ¿qué? Soportar. Entonces, diga, Él me prometió que ante cada situación o escenario, yo tenga la salida. Entonces, esta reunión como objetivo que está buscando, que reflexionemos. ¿Sí ve que todo el ejercicio ha sido acerca de qué? De reflexionar, hacer una reflexión sobre cómo aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Que nuestra fe en la palabra de Dios se convierta en acción. Porque a veces sabemos palabra, conocemos palabra, pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema que nos está pasando? Que no la estamos aplicando. O sea, no creemos que esos principios funcionen. No creemos que eso está dispuesto para que, oiga, nos vaya bien. Josué, el Señor le dijo a Josué, medita en esa palabra de día y de noche, no se apartará de tu boca, ¿para que qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida. O sea que esos principios en la palabra de Dios, ¿qué están prometiendo? Que nos va a funcionar. Pero necesitamos ¿qué? Porque usted los conozca, ¿va a funcionar? No, además de conocerlos, necesita ¿qué? Aplicarlos. Si no los aplicamos, no vamos a ver el resultado. Porque un ingeniero que lo contraten ahí para la Mercedes o para la Ferrari, que conozca, si no los aplica en el auto, no funciona para nada. Es necesario ¿qué? Aplicar los principios. Entonces, la idea con esta reunión es pasar de una fe pasiva a una fe activa, de una fe estéril que no da fruto a una fe que produce mucho fruto. Él quiere que nuestra fe produzca ¿qué? Mucho fruto. No solamente que tengamos un lenguaje de fe, porque a veces tenemos un lenguaje de fe. Escuchamos personas y hablan fe, pero a veces no vemos resultados. Porque solamente tenemos ¿qué? Un buen lenguaje, unas buenas palabras, pero no hay resultado. Y Dios quiere que nosotros tengamos resultados. Y ahorita vamos a ver a través de la Escritura que Él espera de nosotros fruto, Él espera de nosotros resultado. Porque si esto no funciona, ¿para qué hacerlo? O sea, ¿para qué desgastarnos en estudiar la palabra si no funciona, si no va a funcionar? La estudiamos ¿por qué? Porque ella funciona y es aplicable para nuestra vida. Santiago 2:14 al 17 nos dice que la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Una fe sin obras es ¿qué? Muerta en sí misma. Y el versículo 17 dice, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tiene obras? De nada. O sea que nuestra fe nos debe llevar ¿a qué? ¿A qué? Según este versículo. ¿A qué, Álvaro Javier? La fe nos debe llevar a obrar. A obrar. Pasamos de estar pasivos a la acción. O sea, no podemos decir tengo fe y sigo la vida igual que siempre. Porque solamente eso es ¿qué? Conocimiento, mas no realmente estoy actuando en la palabra de Dios. Entonces, la fe sin obras, ¿cómo es? ¿Es una fe qué? Ahora me gusta esa parte que dice el versículo 14. Dice que la fe si no tiene obras es ¿qué? Muerta, pero dice ¿muerta en qué? ¿Muerta en qué? ¿Muerta en qué? Perdón. Pero duro. ¿Muerta en qué? Muerta en sí misma, muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que su fe necesita ser desatada. Necesita ser activada. ¿Y cómo su fe es desatada y activada? Por medio de acciones. Su fe se perfecciona cuando usted actúa de acuerdo a lo que usted cree. Mientras usted no actúe, su fe no va a ser perfeccionada, su fe no va a ser activada, su fe no va a ser desatada. Pero cuando usted actúa de acuerdo a lo que usted está creyendo, ¿qué va a pasar? Su fe va a dejar de estar muerta en sí misma para estar activa. Si solamente es un mero hablar, ¿se acuerda como le respondió el rey David cuando no era rey a su hermano Eliab? Él le preguntaba,
David le estaba preguntando, bueno, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Si solamente fuera un mero hablar, cuando hay un mero hablar, no hay valor ni poder. ¿No hay qué? Valor ni poder. O sea, que si solamente nos quedamos en palabras, no hay valor ni poder. Pero David no solamente habló, sino que él ¿qué? Actuó. ¿Sabe que David no se conoce como el hombre que hablaba mal de Goliat? A David se le conoce como ¿qué? ¿Como quién? El matagigantes, el que mató a Goliat. O sea que David no se quedó solamente hablando acerca mal de Goliat. ¿David qué? Actuó. Él fue y mató a Goliat, ¿cierto? Y quiero mostrarles un momento esta historia. David era un hombre, era un pastor de ovejas. Y como pastor de ovejas, miremos lo que hacía. Primera de Samuel 17, vamos a leerlo en la NBI, la nueva versión internacional, esa la tenemos. Primera de Samuel 17, 34. En la NBI, dígale de lado, está buena esta prédica. Dígale, está buena esta prédica. Al menos desate fe. De pronto diga, no lo siento, no importa, desátelo. Está buena esta prédica. Estoy aprendiendo. Amén. Primera de Samuel 17, 34 dice, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. ¿A quién le estaba respondiendo? Al rey Saúl, ¿sí? ¿Y qué estaba sucediendo? Goliat iba ante el pueblo de Israel desafiando al pueblo de Israel. Pero David se molestó con la actitud de Goliat y con la actitud del pueblo de Israel que no hacía nada. Entonces David dijo, yo voy a pelear contra Goliat. Y él le estaba argumentando a Saúl por qué él debería ir a pelear contra Goliat. Entonces David le responde a Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. ¿Qué era entonces David? Un pastor. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león, diga, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Entonces aquí dice, anda pues, dijo Saúl, y que el Señor ¿qué? Te acompañe. Y algo que me gusta de esta historia, realmente me encanta esa actitud de David, y es que él fue suficientemente inteligente. ¿De qué fue inteligente David? Para entender, primero, cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades. Y él entendió que si él venció al león y al oso no era por su propia capacidad. Él entendió que la razón por la cual él pudo vencer al león y al oso es por causa de ¿quién? Dice, el Señor que me libró de las garras del león. O sea que él comprendió que la manera por la cual él obtuvo victoria sobre esta situación es por causa de ¿quién? Del Señor, del Señor. Y eso me gusta. Porque David lo reconoció. David reconoció, oiga, yo no soy tan suficientemente fuerte y tan valiente y tan ágil para vencer a un oso y un león. Sin embargo, el Señor fue el que me libró de las garras del león y del oso. Y esa confianza ese de nuevo le dio confianza delante de Goliat, ¿para qué? Para vencerlo. Y no fue solo palabras que sonaban muy bien, porque él realmente lo había vivido. Él lo tenía en su corazón, él había meditado acerca de esas victorias que el Señor le había dado. Y algo que usted y yo necesitamos aprender y entender es que las victorias que el Señor nos ha dado, las victorias que usted ha obtenido, usted necesita entender y empezar a hacer, y es darle la gloria a Él. Porque en ocasiones nosotros somos los que nos estamos llevando la gloria. En ocasiones pensamos que es nuestra habilidad, nuestra capacidad, pero realmente es la capacidad de Él. Y usted no se puede quedar callado, usted necesita entender, es debido al Señor, es debido a que Él me ha capacitado, es debido a que Él me ha dado la habilidad. Si soy talentoso en alguna cosa, si soy bueno para cocinar, ¿es por quién? Por el Señor. ¿Por qué Él pudo hacer esto? Porque Él supo darle la gloria a quien. Él meditaba, Él se lo creyó, Él estaba convencido. Dios lo tenía claro, pero la responsabilidad de David era ¿qué? Meditar acerca de estas cosas, guardarlas allí en su corazón, tenerlas presentes allí en su corazón. ¿Por qué? Porque si él entendía que era el Señor el que le daba la victoria sobre el oso y león, él entendía que el mismo Señor le iba a dar la victoria ¿sobre quién? Sobre Goliat.
Amén. Que no era su propia habilidad, sino que era la habilidad ¿de quién? Del Señor. Y eso es algo que nosotros como hombres necesitamos empezar a darle. Nosotros como hombres tenemos nuestro ego, ¿no? Y queremos, es que yo soy bueno, ¿cierto? Pero nuestro ego debe estar sometido ¿a quién? A Cristo. Y si yo soy habilidoso de algo, es por causa de quién? El Señor que me ha dado la victoria, amén. Cuente lo que el Señor ha hecho en su vida. A veces contamos muchas cosas, pero no contamos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y necesitamos hablar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La mejor forma de predicar es contar su testimonio a otros. Primera de Samuel 17:45. Primera de Samuel 17:45. Ya era David enfrentándose a Goliat. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. O sea, Él de anticipado ya estaba dándole la gloria ¿a quién? Al Señor. Él en ningún momento se trató de echar, es que yo soy muy habilidoso. Siempre Él de anticipado estaba ¿qué? Dándole la gloria a Dios. ¿Y dónde usted piensa que David obtuvo esa revelación de cómo llama David al Señor? El Señor todo ¿qué? Poderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿Dónde él obtuvo esa revelación del Todopoderoso y el Dios de los ejércitos de Israel? En donde nadie lo veía, en lo privado, mientras él estaba ya pastoreando, ¿cierto? Y cuando venía el león, venía el oso, él no estaba ya colocándolo, publicándolo por Facebook, Instagram, no, simplemente él estaba matando al oso, él estaba matando al león, pero allá en lo privado el Señor estaba formando a David. En lo privado el Señor nos quiere formar, en esos pequeños detalles, en esas pequeñas cosas. Usted solamente enfóquese en siempre darle la gloria a Dios, en siempre reconocerlo. En cada victoria, si usted se graduó en la universidad, si usted obtuvo un título, ¿a quién debe darle la gloria? ¿A Dios? ¿Al Señor? ¿O es por el sudor de su frente? No. ¿Quién le dio la habilidad? ¿Quién le dio la capacidad? ¿Sabe qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor llegó un momento a pensar, dice, él era el rey o el presidente, digamos, de la nación más fuerte en ese momento en el mundo. Y él dijo, toda la gloria de este reino es por causa de lo que yo he hecho. ¿Y sabe qué? Aparece una visión en ese mismo momento y le dice, esta noche vas a estar comiendo con las fieras. Y en ese mismo momento su cordura se perdió, creo que fueron 7 años, y terminó comiendo pasto con las fieras, con el ganado. O sea que aún nosotros somos cuerdos por causa del Señor. Aún nuestra cordura es por causa del Señor. Si no, seríamos como ¿qué? ¿Sabe qué nos diferencia de los animales a nosotros? El Señor, que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Del resto seríamos ¿qué? Animales. Una vez Reinhard Bonnke se subió a un ascensor y estaba un tipo ahí borracho y oliendo horrible. Y Reinhard Bonnke es uno de los evangelistas más poderosos en estos últimos tiempos. Él ya murió, pero sus campañas de evangelismo eran 4 millones. O sea, cantidad de gente, y él predicaba en el África. Y él se subió después de una campaña de evangelismo en el ascensor y estaba ese borracho allá y él como que haciéndose bien en la esquina para no que lo tocara. Y el Señor le habla a su corazón y dice, la única diferencia entre ese borracho y tú soy yo. Y es así. Nosotros necesitamos aprender a darle la gloria. Hombres, estamos llamados ¿a qué? A darle gloria al Señor, a exaltarlo. Aprendamos a exaltarlo, a glorificarle, que sus victorias, que sus triunfos es debido a quién. No es, eso es sacar la casta. ¿La casta es qué? Al final la casta la encontramos ¿en quién? En Él. El valor que tenemos es en Él. Solamente en Él. Fuera de Él no somos ¿qué? Nada, no somos nada. Entonces, ¿dónde él obtuvo esa revelación del Todopoderoso? En lo privado, cuando nadie lo había visto. Pero cuando se presentó el escenario, ¿sabe que cuando se presentó el escenario,
David no estaba tratando de sonar bien, o sea, como, uy, este man sí tiene fe. No, David simplemente decía lo que había vivido, lo que había en su corazón. O sea que usted la fe la tiene o no la tiene. A veces ni la tenemos y lo que hacemos es sonar bien, que suene palabras de fe, pero realmente no tenemos la fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo que usted necesita desarrollar, es una ley que usted necesita desarrollar en comunión con Dios, en conocerlo a Él, pero también es en estar, ¿qué? Dándole la gloria y la honra a Él, que lo que usted ha logrado es por causa de Él. Entonces, cuando usted le empieza a dar la gloria, ¿cómo usted va a estar allí? Confiado. Usted ya sabe qué victoria le ha dado el Señor, usted ya sabe lo que usted ha obtenido por causa de Él. Entonces, cuando usted se enfrente ante la siguiente situación, ¿usted cómo va a estar? Empoderado. ¿Sí o no? Usted vaya a estar más valiente. ¿Por qué? Porque usted entiende que quien le dio la victoria en la anterior situación, ¿quién fue? Dios. No fue su habilidad, no fue su capacidad, fue Él. Y usted aprendió a darle simplemente la gloria, a entender que Él le dio la victoria. Él nos dio la victoria, pero necesitamos hablarlo, necesitamos desatarlo. No nuestro ego, es a causa de Él. Entonces dígale al lado, la fe necesita ser desatada. La activas a través de acciones y no solamente a través de un mero hablar. Por ejemplo, con el amor pasa igual. Si yo le digo a mi esposa te amo y no la trato bien, yo no le sirvo, no le ayudo, no paso tiempo con ella, ¿será que hay poder en mis palabras o hay valor en mis palabras? No, si no me cree, pregúntele a su esposa y ella le va a decir. Hebreos 13:7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Aquí hablando acerca del liderazgo de los pastores, dice, acuérdense de sus dirigentes o de sus líderes. Consideren cuál ha sido el resultado de ¿qué? De su conducta, el éxito de su conducta, el resultado de su buena manera de vivir. Si su conducta tiene ¿qué? Buenos frutos. Considere cuál ha sido ¿qué? El resultado de su conducta. Una conducta con frutos. Y me dice, ¿qué es lo que debo hacer? Imitar su fe. No me dice que imite su conducta, me dice que imite ¿qué? Su fe. ¿Por qué me dice que imite su fe? Porque al fin y al cabo, fe en la palabra de Dios va a producir ¿qué? Buenos resultados. Lo que produce buenos resultados en mi vida es ¿qué? Fe en la palabra de Dios. Por eso no me dice, oiga, mire sus pastores e imiten su conducta. Me dice es ¿qué? Imiten ¿qué? Su fe. Porque la fe me lleva ¿a qué? A tener ¿qué? Buenos resultados, a tener fruto. Eso quiere decir que andar en amor, santidad, victoria, sanidad, paz, gozo, viene finalmente ¿por qué? Por la fe, por un andar en fe. Si no andamos en fe, ¿vamos a tener victoria en esta vida? No, esa ley funciona. Así usted me diga, yo no creo, no importa, igual funciona. ¿Sí? ¿Igual qué? Funciona, igual funciona. Pongámonos de pie porque hay algunos que están que se duermen y yo pienso que no estoy predicando tan mal, pero para que se esté durmiendo. Entonces dígale al lado, necesitamos tener mentores de fe. Usted y yo necesitamos estar mirando personas de fe. Necesitamos estar mirando personas de fe, ¿sí? Necesitamos estar escuchando, estar exponiéndonos a la palabra. Nuestros pastores, nuestro pastor Omar, nuestra pastora Neoma, el liderazgo, su andar en amor es el resultado de su fe en la palabra de Dios. Si no fuera así, yo creo que ya se hubieran desanimado de más de uno de nosotros, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro. Ellos son personas que hemos visto resultados. No solo hablan fe, sino que su vida muestra ¿qué? Los resultados de su andar en fe. Nuestra fe debe producir algo. No aprovecha de nada decir que tenemos fe si no hay obras, no hay fruto. O sea que esta enseñanza que me está llevando a pasar de una fe pasiva a una fe ¿qué? Activa. Una fe activa es ¿qué? Que tiene en cuenta los principios espirituales, que tiene en cuenta las leyes espirituales como la ley del amor, el amor de la siembra y cosecha, pero también la ley de la fe. ¿Para qué? Para que haya fruto. Y finalmente vamos a leer este versículo, Marcos 11, 12 al 14. Bueno, se puede sentar ahí para leer ese versículo. Marcos 11, 12 al 14. Dice la escritura, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, o sea, una higuera que estaba, ¿qué? Frondosa, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Y sabe que a veces nosotros estamos llenos de dones, de talentos, de capacidades, de habilidades. Dios sabe qué ha colocado en usted. Dios sabe las habilidades y capacidades que ha colocado en usted. ¿Y sabe qué? Dios está esperando, de acuerdo a esos dones y esas capacidades, que haya ¿qué? Fruto en nosotros. Y usted puede decir, no, Dios no colocó nada en mí. No, Dios sí colocó y Él sabe muy bien lo que ha colocado en usted. Entonces, Jesús se acercó a esta higuera y ¿qué pasó? No halló nada en ella. Diga, pues no era tiempo. Diga, no era tiempo de higos. O sea, no estaba en la estación de ¿qué? De producir higos, ¿cierto? Entonces, Jesús le puso atención a la estación. ¿O Jesús era que no sabía de la estación? Claro que Él sabía. Sin embargo, Él esperaba ¿qué? Que hubiera fruto. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Aquí Jesús me está mostrando que Él tiene una expectativa de encontrar fruto, ¿cierto? En nosotros también. Aunque dice que no era la estación o el tiempo de higos, sin embargo, Jesús esperaba, sin importar la estación, encontrar ¿qué? Fruto. Asimismo, escuche muy bien, Jesús, sin importar la estación, si usted es del grupo 4, si usted es del grupo 3, si usted es del grupo 2, si usted es del grupo 1, ¿sí me hago entender cuando digo los grupos? Sin importar si usted estaba sin plata o está con problemas de salud, problemas de finanzas, o todo está ya bien, sin importar su estación, el que espera. ¿Qué espera? Que haya ¿qué? Fruto. O sea que el fruto en nuestra vida no es de acuerdo a la circunstancia. El fruto en nuestra vida depende más de ¿qué? De que nosotros ¿qué? Apliquemos esas leyes, ¿cierto? Que ya hemos aprendido. ¿Cuál ley? La ley del amor, la ley de siembra y cosecha y la ley de ¿qué? De la fe. Así que lo que nos lleva a ser fructíferos no es la estación. A veces es que estamos diciendo, no, pero las circunstancias o las cosas no se están alineando a mi favor. Lo que nos lleva a dar fruto no son la estación o las circunstancias a nuestro favor, sino la fe en la palabra de Dios. Pero una fe que ¿qué? Que acciona. No una fe que suena bien, sino una fe que tiene resultados, una fe que se activa, una fe que se mueve. Amén. Eso es sacar la casta. La casta es ¿qué? Una fe que ¿qué? Que acciona, una fe que se mueve. Vamos a ponernos de pie. ¿Y cuántos hemos sido desafiados hoy? ¿Desafiados a qué? A poner la palabra por obra. ¿Sí? A entender que hay unos principios espirituales y que están allí disponibles para cada uno de nosotros. Y que el que entienda va a sacar provecho a esos principios. ¿Sí? El que le quiera, están dispuestos ahí para el que le quiera sacar provecho. Y vamos a orar un momento, vamos a tener un momento de reflexión, a reconocer que muchas veces no lo estamos haciendo bien, que muchas veces estamos diciendo palabras bonitas, pero realmente no estamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios está hablando acerca de a hombres valientes, a hombres esforzados. Está llamando a esta generación. Leones que rugen, leones que arden en fuego de la palabra, y un espíritu de fe en este lugar, un espíritu de fe en cada uno de nosotros. Hombres que creen la palabra de Dios, hombres que se levantan en autoridad de Cristo. Y Él sabe bien, Él lo ha visto, Él está por encima del tiempo, Él está por encima de esta misma creencia. Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a hacer los siguientes 3 pasos. Primero, reconocer que necesitas un Salvador. Segundo, creer en Jesús con todo tu corazón como el único camino al Padre. Tercero, confiésalo con tu boca como tu Señor y Salvador. Anímate y acompáñame en esta oración. Padre, hoy reconozco que he fallado, he pecado y he estado separada de ti. Creo en Jesús, el cual murió por mí, aún estando lejos de ti, a través de su resurrección, me acercó a ti. Reconozco y confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, quien guía mis pasos a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que te unas a nuestra familia de fe y a través de ella queremos conocerte. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Tú formas parte.